porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y actual rector del Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, ISEF. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito. Ñande Yarañe, bienvenidos queridos hermanos, queridos amigos, para continuar con nuestro curso bíblico, como lo hacemos todos los días por este canal. Queremos una vez más entonces acercarnos desde la palabra de Dios para poder meditar, para que podamos reflexionar cada vez más. Durante toda esta semana estamos mirando un poco sobre el capítulo 6 del libro del Génesis. Es muy importante y muy interesante el ahondar la palabra de Dios en este capítulo, porque nos habla un poco de esa ruptura también con la misma creación, cuando existe en el capítulo 3 del Génesis una ruptura con Dios. Después viene la ruptura con los hermanos, capítulo 3 y capítulo 4 y ahora el capítulo 6. Con el capítulo 6 nosotros estamos queriendo decir directamente que nosotros, cuando no tenemos una relación directa con el Señor, también hacemos una ruptura con toda la creación. Vamos a continuar, estamos iniciando prácticamente nuestra lectura con este capítulo 6, versículo 9, nos dice: esta es la historia de Noé. A Noé ya se le había presentado como que sus acciones y su forma de ser agradaban a Dios, y por eso el Señor lo miró y lo reservó. Mirábamos esos dos aspectos y decíamos del Anahuín, decíamos nosotros en hebreo, que significa los pobres de Yahvé, los pobres de Dios. Y ahora vamos a ver un poco cuál es la característica de este personaje en nuestro estudio bíblico. Noé era un hombre justo, íntegro entre los de su generación, y siguió siempre los caminos de Dios. Una característica entonces muy importante al presentarnos aquí a Noé como la figura que se va a poner al frente, y será justamente él quien ayude para que la humanidad pueda subsistir, para que pueda continuar, juntamente también con toda la creación, ¿verdad? Porque recibirá una orden muy específica de parte de Dios para que los animales puedan continuar también con vida. Es muy interesante esta narración, como se nos va contando. Pero se le presenta en primer lugar como un hombre justo e íntegro dentro de su generación. Habéis por entonces Ñandela Yeikwami, ¿verdad? O sea, la figura de Noé, una persona justa, una persona íntegra. Peala Ñande Ñaikote me veía, lleva Ñandene Tamen Guará, Ñanderoga Penguana Oya veía, Ñande trabajo, Ñanderoga Puipe. Siempre necesitamos la justicia y la integridad de las personas. Cuando hago muchas veces indica tu ima la ña confía hoy ni la peoye añandebe lleva, porque se cambian las palabras con mucha facilidad. Con mucha facilidad uno dice sí hoy, pero mañana dice no. Continúa diciendo: tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Entonces aquí nos presenta los 3 hijos que representarán después las naciones, o representarán un poco los linajes que en ese tiempo habitaban también aquella región histórica, ¿verdad?, donde se escribe la Biblia. Pero la tierra estaba corrompida a los ojos de Dios y se había llenado de violencia. La tierra estaba corrompida a los ojos de Dios. Esto de decir que la tierra está corrompida a los ojos de Dios significa principalmente que en la visión, de acuerdo a el objetivo principal
por el que fuimos creados. Va él a los ojos de Dios se dice, ñande yara como ñande debe tener objetivo, marapa la ñande yayuco mundo apeari, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el objetivo de la humanidad? ¿Cuál es el objetivo del hombre? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que lograr? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí nos dice que estamos corrompidos, es decir, que no estamos viviendo o no estamos realizando esa misión específica para la que fuimos enviados, o mejor dicho, para la que fuimos creados en este mundo. Dios, si nos pone como dueños y señores de la creación, entonces como dueños y señores verdaderamente de la creación. Va eva peñandere kobe peñande ña mujeñoi vaina ñande oí ñande yupe muana jaupe y catuta ñame umi otro cuera vea lleva, o sea, para el mundo. Pero aquí te pone lo negativo. Entonces Dios, que es nuestro creador, Dios que le da sentido a toda nuestra vida, ahora justamente es Dios el que comienza a mirar, a evaluar y a decir no, pero aquí estos hijos míos yo los creé con tal finalidad, pero acuerdo ya poijina peche ayer ureba y por eso dice, al ver que la tierra estaba pervertida, ¿verdad? A los ojos de Dios estaba corrompida y se había llenado de violencia. Es decir, que Goabe, la violencia no es solamente violencia física, violencia verbal, sino que es esa violencia en el sentido de que siempre ya forza y queremos sacar de su objetivo, queremos sacar de la misión específica de lo que Dios le ha dado a cada ser, a cada elemento de la creación. Ya forzás ya no es ese, y entonces le queremos cambiar su objetivo. Peala de violentágina, o sea, le saca enojepe iguatawi, y es eso lo que Dios está viendo, al ver que la tierra se había pervertido. ¿Por qué? Porque todos los hombres tenían una conducta depravada. Todos los hombres tenían una conducta depravada. Hay pojilento, con palabra coa, alleva, porque dice que la conducta del hombre que está depravada, es decir, que sale de los parámetros de la misma creación. Ya se caja, ya po, peñandella y potaba, peñandella y ya pose haya, sin mirar verdaderamente cuál es el objetivo principal para lo que fue creado cada uno de los seres, ¿verdad?, de la creación. Entonces Dios dijo a Noé, aquí ya viene la intervención. Primero existe dentro de una explicación esquemática, podemos decir una estructura, una introducción. Te presenta la situación, va ella venían de Yara o Jeshahina, con estos dos personajes. Primero que lo pone a Noé con sus hijos, y después entonces la situación en que se encuentra el mundo, la situación en que se encuentra la humanidad. Y por eso dice Dios, he decidido acabar con todos los mortales, porque la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. Entonces, allí ya hemos visto que peñan de Yarape hoy lleva y el hecho de ver que el hombre no está cumpliendo su misión, el hecho de que Dios está viendo que la situación del hombre no corresponde a aquello que Dios justamente le había dado, a ese, digamos, elemento esencial y principal, su ADN como hombre, como persona, como creación. ¿Para qué fuiste creado? ¿Cuál es verdaderamente tu función, ¿verdad?, para el que fuiste creado? Y dice sobre todo, he decidido acabar con todos los mortales, porque la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. La tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. A ver, de irietén de ina, que viene, que el diablo, que el demonio, o lo que sea, o uja, o yapomo, y el ajuguay, o lo que sea, o yapolo, yaposea, entonces a oberula, y bahía peñán de apuitepe. No, aquí es directamente y sencillamente te está diciendo que el mal entra en el mundo, justamente como se hace después la interpretación en varios otros lugares, ¿verdad?, de la palabra de Dios. El mal entra cuando nosotros verdaderamente le abrimos las puertas al mal. Somos nosotros quienes estamos dando esa posibilidad para que exista el mal. Asimismo también,
Si nosotros queremos que desaparezca el mal, somos nosotros los llamados para que podamos sacar el mal. Y si la tierra se ha llenado de violencia, te dice justamente es a causa de ellos. Porque ñandeo y la yeya poajina wea, ñandeo y la yeipe ape, peñandeno que, todo abierto para que el mal entre a nuestra vida. Por eso los voy a destruir junto con la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que la misma destrucción que nosotros tenemos en la tierra, o la misma destrucción de nuestro ambiente, la misma destrucción de nuestras relaciones, no es porque depende directamente de unos terceros que están fuera de nuestra realidad. No, sino que los voy a destruir junto con la tierra significa justamente como consecuencia de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque si ustedes se comportan así, si ustedes hacen así siempre, ustedes son los que están desvirtuando la misión y la función específica para las que fuimos creados, para los que fuimos creados. Entonces viene la destrucción. Y no viene solamente la destrucción del hombre, sino que de todo lo que nos rodea, en la medida en que nosotros vamos cometiendo pecados, errores dentro de nuestra realidad, eso repercute en todo el universo, en toda la creación. Entonces, constrúyete, le dice Dios, una arca de madera resinosa, divídela en compartimientos y recúbrela con betún por dentro y por fuera. Aquí viene entonces ya la orden, ¿verdad?, del Señor de lo que tiene que hacer Noé para iniciar un salvataje a la humanidad. Ya ella va de Yara, Yerure Shupe, ya pota Noé, ya de Jikuapa la historia, lleva. Pero ya ella pedazo por pedazo, punto por punto, va Noé o responde o gendú peñan de Yarañe y después se pone en campaña. Volvemos enseguida entonces con más ñan de Yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la parroquia y santuario María Auxiliadora. Este domingo en la explanada del Santuario María Auxiliadora, desde las 9 horas, feria de comidas a base de pescados, a cargo de la comunidad de Varadero, San Francisco de Sales. Chupín de pescado, empanadas, caldos, bocaditos y mucho más. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, promoviendo en la comunidad los valores de la evangelización a través de la promoción humana. Ahora es tu oportunidad de ayudar y ganar. Gran Rifa María Auxiliadora 2018. Premios en efectivo de hasta 20 millones de guaraníes. Sortea el día 8 de julio después de la misa de las 11 horas. Gran Rifa María Auxiliadora. En venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, casi Humaitá. El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta el Profesorado de Educación Escolar Básica, primero y segundo ciclo. Para más información, comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26. ICEF, lo mejor en educación. Y seguimos con más Ñande Yara Ñe. Estamos ya ahora en el capítulo 6 del Génesis. Estamos discutiendo, o estamos aprendiendo, estamos estudiando, leyendo y reflexionando sobre algunos de los elementos que nos presenta la palabra de Dios. Nos habíamos quedado en esta parte en el cual interviene Dios en la tierra que está corrompida, decíamos, a los ojos de Dios. Por lo tanto, se insiste mucho que es la visión de Dios, es el objetivo de Dios, es aquello que Dios le había regalado al hombre o le había puesto, insuflado en el corazón justamente como una misión específica dentro de la creación. Pero esto es lo que comienza a corromperse, es esto lo que no se está cumpliendo. Y por eso es que la tierra, dice, se llena de violencia. Y decíamos que la violencia no solamente se refiere a una violencia física, a una violencia de las armas, sino que la violencia también se refiere a una presencia de forzar elementos que van contra la misma creación. Esta es la violencia, estamos violentando justamente la naturaleza de los seres creados. Y entonces, al ver que la tierra se había pervertido, por lo tanto, porque todos los hombres tenían una conducta depravada. La conducta depravada, es decir, que sale fuera del padrón de su finalidad para la que fue creada. Entonces Dios, que le dice a Noé: he decidido acabar con los mortales porque la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. Es decir, que la violencia que existe ahora en el mundo es a causa de los hombres. Porque en Génesis 2.2 nosotros habíamos ya recibido, habíamos dicho y reflexionado, habíamos recibido toda la responsabilidad. Dios que descansa significa Dios que pone en las manos del hombre con esta capacidad suya para que podamos hacer aquello que Dios había hecho como creador. Ahora pone en nuestras manos
Somos entonces los co-creadores con Dios en este sentido. Tenemos una responsabilidad de continuar la creación y de mejorarla justamente ahora sobre el mundo. Por eso los voy a destruir junto con la tierra. Constrúyete, le dice, porque a Noé lo hemos definido, se lo ve como el hombre justo, el hombre íntegro, el hombre sabio, que pertenece al oriente, ¿verdad? Entonces conoce y sabe lo que significa seguir los pasos, las huellas del Señor. Y le pide que construya un arca de madera, divídela en compartimientos y recúbrela con betún por dentro y por fuera. El hecho de construir una barca que le está pidiendo aquí el Señor es de nuevo una responsabilidad. O sea, ¿cómo vamos a hacer? Le está diciendo, para que podamos salvar la humanidad. No quisiera destruir todo, quisiera que quedasen algunos padrones sobre los cuales nosotros podamos trabajar, digamos de esta manera, ¿verdad? Y entonces por eso le pide que construya un arca donde él pueda salvarse con los suyos. Deberás hacerla así. Hay una indicación clara de parte del Señor cómo debe ser esta arca. La arca tendrá 150 metros de largo, 30 de ancho y 15 de alto. También le harás un tragaluz y lo terminarás a medio metro de la parte superior. Pondrás la puerta al costado del arca y harás un primero, un segundo y un tercer piso. Yo voy a enviar a la tierra las aguas del diluvio para destruir a todos los seres que tienen aliento de vida. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero contigo estableceré mi alianza. Tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. También harás para ellos, les harás entrar en el arca a una pareja de cada especie de los seres vivientes, de todos los que tienen carne para que sobrevivan contigo. Deberán ser un macho y una hembra. Irán contigo una pareja de cada especie de pájaros, de ganados y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Además, recoge víveres de toda clase y almacénalos para que te sirvan de alimento a ti y a ellos. Así lo hizo Noé y cumplió todo lo que Dios le había mandado. Bueno, esta es entonces la primera parte del capítulo 6. Termina aquí, es una narración muy interesante. Una narración porque aquí hay 2 o 3 narraciones o algunos que vuelven a retocar, que sería el redactor final. Y en esta primera narración se insiste mucho, ¿verdad?, en el hecho de que Noé es justo, es íntegro y todo va a descansar entonces sobre Noé. Vienen las órdenes también de cómo tiene que construir el arca. Los padres de la iglesia después, en su reinterpretación de este pasaje, de estos lugares, justamente dicen que el arca representa a la iglesia. De ahí viene el nombre, ¿verdad?, del arca. Incluso 3 partes, ¿verdad?, del arca, 3 pisos, decía aquí en la orden que le estaba diciendo. El templo tiene 3 partes, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, más o menos la medida también del templo, corresponde a la medida del arca. Bueno, todos estos elementos, como estábamos diciendo, tienen una reflexión que viene desde la misma palabra de Dios para mostrarnos el significado profundo teológico que se está queriendo transmitir a través de estos signos. Si el arca está representando, es representada por el arca y arca, ¿se dan cuenta? La barca y el arca, los dos. El templo, en síntesis, es el lugar donde está Dios, es el lugar donde se puede salvar el hombre. Sobre esta meditación, los padres de la iglesia después decían que justamente fuera de la iglesia, decían ellos, no puede haber salvación. Pero entonces se dan cuenta que hay que entenderlo bien. ¿Qué es lo que querían decir que fuera de la iglesia no hay salvación? Quiere decir que todos tenemos que subirnos en el arca. Eso es lo que quiere decir. Es que el único lugar de salvación en el diluvio no existe fuera del arca. El arca es el único lugar donde todos podemos salvarnos. Y ahí está lo importante de la reflexión, ¿verdad?, para que entendamos de dónde vienen también estas reflexiones de los padres de la iglesia,
que algunas veces cuando lo sacamos así medio hipeante, herente, en una forma descabellada, claro que después va a sonar muy feo, va a sonar muy mal, ¿verdad? Es como que vos sos lo único, que esto, que aquello, ¿verdad? Sino que lo que tenemos que entender muy bien es desde dónde surge y cuál es la raíz, cuál es el fundamento para decir que fuera del arca, fuera de la iglesia, no hay salvación. Es como decir, si te caes al agua, al diluvio, y bueno, te morís. Eso es lo que te está queriendo decir, haciendo una lectura del mensaje teológico que nos está transmitiendo aquí la palabra de Dios. Y bueno, aquí le da toda la orden, cómo tiene que hacerlo, deberás hacerlo, el arca tendrá 150 metros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y después, Dios que le dice que va a ordenar, yo voy a enviar a la tierra las aguas del diluvio para destruir a todos los seres que tienen aliento de vida. Todos los seres que tienen aliento de vida. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Esta es la consecuencia, Laudato Si lo explica mucho mejor este documento de nuestro querido Papa Francisco. Uno tiene que mirar un poco, leerlo un poco y entenderlo, y con esta clave de lectura. Incluso en ese documento se utilizan algunos de los pasajes que encontramos aquí del libro del Génesis, cuando te habla justamente el respeto hacia la naturaleza, el respeto a aquello para lo cual fue creado. Y entonces no es solamente una pequeña naturaleza, sino que toda la naturaleza en sí que representa el mismo universo. Y después Dios que le dice, yo voy a enviar a la tierra las aguas del diluvio para destruir a todos los seres que tienen aliento de vida. Pero contigo, aquí viene la excepción. Aquí viene entonces el regalo de parte de Dios. Es el mirar benévolo de parte de Dios para con Noé. ¿Y qué le dice? Pero contigo estableceré mi alianza. Tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Aquí entonces se está apuntando hacia la familia. Aquí se está apuntando entonces a la comunidad. ¿Qué es lo que vamos a salvar? Lo que vamos a salvar es a la humanidad. Lo que vamos a salvar es nosotros, entonces estamos llamados a construir el arca, donde podamos nosotros salvarnos y sobre todo salvar también a otros hermanos, a la misma humanidad. Porque me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. Vuelve a insistirse en este aspecto, que Dios no quiere más saber nada, ¿verdad? De los demás, voy a acabar, pero sin embargo vuelve a fijarse en una persona. Y esta persona en quien se fija el Señor va a ser justamente Noé. Y así entonces estamos siempre con nuestro programa Ñande Yara Ñe. Volvemos enseguida con más reflexiones hoy sobre Génesis capítulo 6. Este domingo en la explanada del Santuario María Auxiliadora, desde las 9 horas, feria de comidas a base de pescados, a cargo de la comunidad de Varadero, San Francisco de Sales. Chupín de pescado, empanadas, caldos, bocaditos y mucho más. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, promoviendo en la comunidad los valores de la evangelización a través de la promoción humana. Ahora es tu oportunidad de ayudar y ganar. Gran Rifa María Auxiliadora 2018. Premios en efectivo de hasta 20 millones de guaraníes. Sortea el día 8 de julio después de la misa de las 11 horas. Gran Rifa María Auxiliadora, en venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
tenés entre 4 a 15 años, te invitamos a formar parte de la infancia y adolescencia misionera. El primer día de encuentro será este sábado 16 de junio, 15 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Para más información, llamar al 021 44 10 54. Infancia y Adolescencia Misionera Paraguay. Siempre amigos. Parroquia María Auxiliadora presenta Eternamente María Pacurí. Zarzuela paraguaya en 4 actos y epílogo. Viernes 8 y sábado 9 de junio a las 20 y 30 horas y el domingo 10 de junio a las 19 y 30 horas. Teatro Municipal Ignacio Apane. Venta de entradas anticipadas al 0981 25 22 50 o al 021 44 10 54. Eternamente María Pacurí. Y seguimos entonces con Ñande Yara. Estamos reflexionando desde el capítulo 6 y ahora también ya continuaremos el capítulo 7 sobre la historia del diluvio universal, o también podemos decir la historia de Noé, o podemos decir la destrucción de la humanidad. En fin, los títulos de acuerdo a cómo nosotros vamos acentuando o subrayando algunos de los elementos más importantes. Vamos a mirar un poco lo que aquí Dios le está ordenando a Noé. Le dice: irá contigo una pareja de cada especie de pájaros, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Ahí entonces entra el deseo de Dios de mantener siempre la misma creación, a pesar de que nosotros mismos, la humanidad, destruye todo este hábitat. Sin embargo, Dios tiene cuidado, Dios mira con amor, Dios quiere que verdaderamente la humanidad continúe. Ciertamente es obra de sus manos, por lo tanto ese amor incondicional de Dios para con nosotros. Dice, además, recoge víveres de toda clase y almacénalos para que te sirvan de alimento a ti y a ellos. Te sirvan de alimento a ti y a ellos. Y así lo hizo Noé y cumplió todo lo que Dios le había mandado. Aquí esta parte de la narración es muy, muy linda, el versículo 22, como concluye, ¿verdad? Porque nos está incentivando, nos está animando a que nosotros, ¿verdad?, como hace Noé, cumplamos todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios nos inspira, todo lo que Dios nos está llamando a realizar. Y aquí termina el capítulo 6 y viene otra narración, es otro autor, pero el autor sagrado, en el fondo, después hizo una mezcla, hizo entonces lo que se llama aquí la unión, ¿verdad?, de estas redacciones y tratando de que esta redacción sea una sola, ¿verdad? Enseguida dice en el capítulo 7, el Señor dijo a Moisés, entra en el arca junto con toda la familia, porque he visto que eres el único en verdad justo en medio de esta generación. Prácticamente aquí vuelve a repetir lo que ya hemos escuchado en el capítulo 6, ¿verdad? Era un hombre justo, íntegro de su generación, etcétera, ¿verdad? Ahora vuelve a repetir, insistir, entra en el arca junto con toda tu familia. Ya estaban los 3, ¿verdad?, los hijos de Abraham. Y después dice, lleva 7 parejas de todas las especies de animales puros y una pareja de los impuros. ¿Qué querrá decirnos con esto? Porque en el capítulo anterior, si ustedes miran, dice en el 6:19, miren un poco, también harás entrar en el arca una pareja, dice aquí. El 6:19. Después miramos en el 7:2 dice, lleva 7 parejas de todas las especies de animales puros y una pareja de los impuros. Aquí cuando se insiste en la pureza y en la impureza, nosotros podemos entender que este pasaje es
evidentemente post-exílico, o mejor dicho, se trabaja o se elabora o se reelabora solamente en el tiempo en que ellos puedan entender esta concepción, que es una concepción griega, ¿verdad? Entonces, en este sentido, nosotros podemos mirar cuál es el significado desde esa cultura. Aquí, lo puro y lo impuro dentro de la Biblia hebrea conocemos muy bien, ¿verdad? Que lo impuro es lo que no se puede ofrecer, ¿verdad? Hay que dejar de lado. Y hay toda una lista, ¿verdad?, de los animales impuros. Y los animales impuros son los que después podemos ofrecer incluso en oblación a Dios. Eres el único en verdad justo en medio de esta generación. Lleva 7 parejas de todas las especies de animales puros y una pareja de los impuros. Los machos con sus hembras, también 7 parejas de ellos, de todas las especies de pájaros, para perdurar sus especies sobre la tierra. Porque duro es verdaderamente todo lo que sucederá. Entonces él necesita estar preparado. Versículo 4. Dentro de 7 días haré llover durante 40 días y 40 noches. El hecho también, ¿verdad?, de que siempre es la intervención de Dios. Es Dios el que está actuando sobre la naturaleza. Yo es el que me acerco, yo es el que voy a procurar ayudar, ¿verdad?, todo esto. Y entonces, aquí se facilita bastante, ¿verdad?, todos estos elementos donde Dios actúa y donde Noé tiene que ir obedeciendo y hacer lo que el Señor le está pidiendo. Y después dice, para perpetuar sus especies sobre la tierra. Tiene una finalidad también el hecho de salvar a estos animales. Tenemos que perpetuar sus especies sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover durante 40 días y 40 noches. Y eliminaré de la superficie de la tierra a todos los seres que hice. Y Noé hizo lo que Dios le ordenó. Ahí está. Este es el punto, el broche final, ¿verdad? El elemento esencial. Porque cuando te está diciendo Noé hizo lo que Dios le ordenó, está verdaderamente centrándose, ¿verdad?, en esa obediencia total, absoluta, en la figura de Dios. ¿Qué puedo hacer o cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo responder mejor, verdad? Y entonces Noé hace lo que Dios le ordena. Y comienza aquí desde el 7:6, el diluvio universal, que tiene una simbología también. No porque en la Biblia lo dice de esa manera, ¿verdad?, sino que tenemos que volver a interpretarlo a nuestro tiempo. Cuando las aguas del diluvio se precipitaron sobre la tierra, Noé tenía 600 años. Cuando las aguas del diluvio se precipitan sobre la tierra. O sea, después dice, su mujer y las mujeres de sus hijas, para salvarse de las aguas del diluvio. Y los animales puros, los impuros, los pájaros y todos los seres que se arrastran por el suelo, entrarán por parejas con él en el arca, como Dios se los había mandado. A los 7 días, las aguas del río, las aguas del diluvio, cayeron sobre la tierra. Noé tenía 600 años y era el 15º día del 2º mes. Ese día desbordaron las fuentes del abismo, del gran océano, y se abrieron las cataratas del cielo. Bueno, este es entonces ya el cumplimiento, ¿verdad?, de parte de Dios. Dios que había dicho que vendrá el diluvio, hoy por la conducta del hombre, el hombre que no está cumpliendo con su misión, el hombre que no está evangelizando, ¿verdad?, a través de sus propias cualidades, quiere decir eso. Entonces, ya de hoy y mañana, de verdad, para que puedas hacerlo. Y bueno, significa ese regalo más grande que vos recibiste para servir, para hacer algo, ¿verdad?, por los demás. Una lluvia fuerte cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 años. Ese mismo día habían entrado en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet.
y su espíritu. Entonces, ellos que entran en el arca ese mismo día, con la obediencia que se le hace a Noé en este caso, ¿verdad? Y juntos con ellos los habitantes de todas las especies, las fieras, el ganado, hasta los reptiles, los pájaros y todos los demás animales con alas. Todas las clases de seres que tenían aliento de vida entraron en el arca y lo hicieron por parejas, ordenado, y el Señor cerró el arca detrás de Noé. Bueno, todo lo que fuimos narrando un poco ahí, leyendo un poco, más o menos nos va indicando en esta narración cómo se va realizando, ¿verdad? O sea, en un sentido más bien teológico. Pero lo importante, cómo termina esa última frase. Y el Señor cerró el arca detrás de Noé. Es decir, que aquí está la misma presencia de Dios que actúa. Es Dios entonces el que dirige nuestra vida, el que dirige nuestras acciones. Y en este caso, cuando te dice el Señor cerró el arca de Noé, significa puramente una presencia activa de Dios en nuestra vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. El Papa Francisco salió durante la calurosa mañana de Roma a pasear en su papamóvil por la plaza de San Pedro antes de la audiencia general para saludar a peregrinos de todo el mundo. Como es costumbre, saludó a los más pequeños, algunos más contentos que otros. Luego, en su catequesis, Francisco habló de la confirmación y de lo importante que es no tomar este rito de un modo egoísta. Sempre ricevere per dare, mai ricevere avere le cose dentro come se l'anima fosse un magazzino, no, sempre ricevere per dare. Le grazie di Dio si ricevono per darle. Explicó que aunque la confirmación se recibe una sola vez, su fuerza espiritual se mantiene con el tiempo. Francisco señaló que algunas personas tienen una concepción equivocada sobre la Iglesia. Dijo que sus componentes no son independientes, sino que la Iglesia es un organismo conjunto. Qualcuno pensa che la Chiesa ci sono dei padroni, i vescovi, il Papa, i vescovi, i preti e poi gli operai che sono gli altri. No, la Chiesa siamo tutti. E tutti abbiamo la responsabilità di santificarci l'un altro. Invitó a los cristianos a vivir este rito con la intención de ayudar a los más desfavorecidos. Alertó de los peligros de hablar de más y de la hipocresía tras recibir la paz en la confirmación. Ma poi cosa succede? Usciamo e incominciamo a parlare degli altri, a spellare gli altri. Incominciano le chiacchiere. E le chiacchiere sono guerre. Questo non va. Se noi abbiamo ricevuto il segno della pace con la forza dello Spirito Santo, dobbiamo essere uomini e donne di pace. Francisco invitó a los cristianos a dejarse guiar por el Espíritu Santo y a afrontar sus vidas con valentía. Citó una frase de su última exhortación apostólica, Gaudete et exultate. Recordemos que lo que está cerrado termina oliendo a humedad y enfermándonos. Parroquia María Auxiliadora presenta Eternamente María Pacurí, zarzuela paraguaya en 4 actos y epílogo. Viernes 8 y sábado 9 de junio a las 20 y 30 horas y el domingo 10 de junio a las 19 y 30 horas. Teatro Municipal Ignacio Apane. Venta de entradas anticipadas al 0981 25 22 50 o al 021 44 10 54. Eternamente María Pacurí.
Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima al Padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta el Profesorado de Educación Escolar Básica, primero y segundo ciclo. Para más información, comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26. ICEF, lo mejor en educación. Y seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos siempre con nuestra meditación bíblica y estamos aprendiendo siempre algo más, ¿verdad? Estamos ya en el capítulo 7 en esta oportunidad. Y leamos desde el versículo 9 de nuevo lo que nos dice aquí. Entraron por parejas con él en el arca como Dios se lo había mandado. A los 7 días las aguas, dijimos, del diluvio cayeron sobre la tierra. Noé tenía 600 años y era el 17º día del segundo año, del segundo mes. Ese día desbordaron las fuentes del gran océano y se abrieron las cataratas del cielo. Se abren las cataratas del cielo. Y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Qué interesante. Ese mismo día habían entrado en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, su mujer y las 3 mujeres de sus hijos. Y junto con ellos los animales de todas las especies, las fieras, el ganado, los reptiles, los pájaros y todos los demás animales con alas. Todas las clases de seres que tenían aliento de vida entraron con Noé en el arca. Lo hicieron por parejas, machos y hembras, como Dios se lo había ordenado. Y el Señor cerró, decíamos, el arca detrás de Noé. Esta es la acción de Dios, decíamos, justamente que Dios cierra el arca, que Dios, sin embargo, está presente en la vida de Noé en todo momento. No solamente que le había dado ya una orden, ya para de la barca, ya popea, no, había un hombre hay todo un proceso, cómo va trabajando primero el anuncio, ¿verdad?, de parte de Dios para con Noé, Noé que asume, ¿verdad?, eso, y después como que lo va poniendo poco a poco aquí en práctica, ¿verdad? Y como termina, el Señor cerró el arca detrás de Noé, que es lo más importante entenderlo aquí. Y ahora continuamos la parte de la inundación. O sea, ya comienza a llover, ya se abren, dice, las cataratas del cielo. Entonces, desde el versículo 17, el diluvio se precipitó sobre la tierra durante 40 días. Nosotros sabemos que el número 40 significa justamente toda una vida, toda una generación, lo suficiente para llegar a una meta, o sea, es la planificación, es la madurez. Entonces quiere decir que llovió aquí lo suficiente, lo máximo, lo que se pensaba como para el diluvio, ¿verdad?, diluviar. A medida que las aguas crecían, llevaban el arca hacia arriba, llovió, y se elevó por encima de la tierra. Las aguas
subían de nivel y crecían como con desmesura sobre la tierra, mientras el arca flotaba en la superficie. Así subieron cada vez más, hasta que en todas partes quedaron sumergidas las montañas, incluso las más elevadas. El nivel de las aguas subió más de 7 metros por encima de las montañas. Bueno, entonces aquí te va explicando todo. Evidentemente que esta es una narración así fenomenal, monumental, para decirnos cómo sucede esto del diluvio universal, ¿verdad? Dentro de una mitología, claro, esta es una mitología. Esto no es que sucedió así como nosotros encontramos aquí lo del diluvio universal. Justamente hemos tenido en una oportunidad una clase, ¿verdad?, sobre el diluvio universal. Fuimos investigando, leyendo un poquitito. Y una de las cosas, ¿verdad?, científicamente hablando, nos decía que no existe en todo el mundo tanta agua, ¿verdad?, justamente como para llegar así, como dice Akuri, y encima 7 metros sobre la última montaña. Sería imposible, ¿verdad? Pero lo importante es aquí el lenguaje literario, ¿verdad? Esto es el género literario, como nosotros entendemos, porque es un libro religioso, no es un libro científico. Aquí nosotros no podemos buscar esto. O como hay algunos que andan detrás buscando a ver dónde se quedó el arca. Algunos dicen que ya encontraron ya dónde estaba el arca, que encontraron ya el palo, la madera. Bah, esto es no es una historia real así, ¿verdad? Sino que lo que aquí nos quiere enseñar es mucho más importante de ir a buscar si encontraste un palo o una parte del arca. Aquí lo importante es verdaderamente la actitud del hombre con respecto al universo, con respecto a la naturaleza, con respecto a aquello que Dios nos ha regalado y nos circunda. Laudato Si, por eso es importante también este documento del Papa leerlo. Entonces hacer un poco un confrontamiento, ¿verdad? Un confrontarse con estos elementos bíblicos. Bueno, el nivel de las aguas subió más allá, ¿verdad?, de 7 metros por encima de las montañas. Perecieron todos los seres. Este puede ser el objetivo. Incluso nosotros muchas veces nos preguntamos si los pescados también murieron, ¿verdad? O las ballenas, todo esto murieron, ¿verdad?, el día del diluvio en el agua. Por eso, entonces, viste que hay muchas cositas que tenemos que estar muy atentos. O sea, aquí nuestro estudio principalmente, cuando hacemos, nos centramos en el mensaje, en aquello que Dios está queriendo transmitir a través de un género literario. No nos podemos quedar tal cual en el género literario, en las palabras que están aquí, sino que ir leyendo entre líneas, que es lo más importante y lo más profundo. Así perecieron todos los seres que se movían sobre la tierra, pájaros, ganado, fieras, todos los animales que se arrastran por el suelo y también los seres humanos. Murió todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que estaba sobre el suelo firme. Así fueron eliminados todos los seres que había en la tierra, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y los pájaros del cielo. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Y las aguas inundaron la tierra por encima de 150 días. Bueno, esto es entonces cómo nos va narrando la inundación, cómo comienza a llover, cómo se cubre todo, cómo mueren todos estos animales, porque aquí está, digamos, el ápice, el clímax justamente de la narración, porque todos estábamos esperando y estábamos diciendo, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Va a venir, no va a venir? ¿Va a haber el diluvio? Bueno, entonces el Señor, ¿verdad?, que al final permite, entra, sucede, pero después nos damos cuenta que en esta narración lo importante va a ser después mirar sobre el objetivo. El objetivo es lo que Dios se había propuesto. Voy a exterminar todo esto para comenzar una nueva creación. Lo nuestro es fijarnos entonces en la nueva creación como objetivo principal. Y ahora, desde el capítulo 8, que vamos a entrar inmediatamente, vamos a comenzar a mirar sobre el descenso ya del agua, es decir, una vez que haya cumplido su objetivo, el diluvio, la destrucción del mundo, entonces nosotros ahora vamos hacia el retroceso, digamos, las consecuencias
de esta catástrofe, porque es una catástrofe. Ante una situación verdaderamente de pecado, viene el elemento de la catástrofe. Y veamos posteriormente las consecuencias. Dios dice, se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Es Dios de nuevo, la acción de Dios. Yo le he pedido a Noé, pero detrás de esto siempre estoy yo. Detrás de esto soy yo el que quiere salvar a la humanidad. Y por eso entonces es Dios, ¿verdad?, que está detrás de esto. Hizo soplar Dios un viento sobre la tierra y las aguas empezaron a bajar. El ruaj, el viento, el espíritu del Señor que sopla sobre la tierra, que tiene mucho de referencia también a esta nueva creación que decíamos nosotros, porque ahora tiene que comenzar esta nueva creación. Antes estaba, en hebreo se dice el tohu babohu, el caos, sin forma, el mundo sin forma. Bueno, aquí también, con el diluvio universal, nosotros estamos diciendo al inicio, sobre todo, que todo era corrupción, que todo era negativo. Quiere decir que ahora, con la presencia de nuevo de Dios y con la presencia del Espíritu, todo lo que es caos, todo lo que es desorden, comenzará de nuevo como una nueva creación. Entonces vamos concluyendo hoy nuestro programa, nuestro curso bíblico Ñande Yara Ñe. Y como siempre dejamos una bendición para que el Señor les acompañe siempre, les proteja y sobre todo para que siempre abramos nuestra mente y con la fuerza del Espíritu Santo también podamos comprender siempre cada vez más su palabra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito.